Bien, entonces he visto cuál es el problema que tenemos, o sea, cuáles son los problemas que tenemos respectivamente, por un lado con las verdades contingentes, por otro lado con las verdades necesarias. Bueno, ya tenemos también un problema, puesto que se ha rechazado una manera eventualmente pensada por algunos de deshacerse de ese problema, ¿no? Que era la de decir que son juicios analíticos, hemos visto que no son juicios analíticos, ¿no? Entonces, por lo tanto, queda en pie tanto el problema que tenemos con las verdades contingentes como el problema que tenemos con las verdades necesarias. Ambos quedan en pie en los términos en que los hemos expuesto, ¿no? Ambos quedan en pie. Y puesto que se ha visto que ninguno de los dos problemas se resuelven cada uno por su lado, ¿no? O de otra manera, vamos a ver, siguiendo a Kant, si precisamente la conexión entre un problema y el otro, o sea, si considerando los puntos, ambos problemas, el de las verdades contingentes y el de las verdades necesarias, si considerando los puntos, a pesar de que aparentemente son tan heterogéneos, a pesar de que aparentemente son tan distintos que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿no? Vamos a ver si considerando los dos problemas que hemos visto en la clase anterior, puntos, el que hemos opuesto de las verdades contingentes primero y el que hemos opuesto de las verdades necesarias después, vamos a ver si considerando los dos problemas juntos, digamos que cada uno de ellos aporta algo parecido a una vía de solución para el otro, ¿no? Para eso volvemos a situarnos en lo que ya dijimos de las verdades ahora contingentes. Volvemos a situarnos en lo que ya dijimos por tanto en la clase precedente, comienza la clase precedente, decíamos una de las características de las verdades contingentes, decíamos, una de las características de las verdades contingentes, decíamos, característica que en principio era la que daba lugar al problema, pero que a lo mejor resulta que es la que, de paso, no da ninguna vía de solución para todo el tinglado que nos traemos entre manos de los dos tipos de verdades, ¿no? Una de las características del problema era precisamente eso de que las verdades contingentes, digamos, nunca son definitivamente seguras, ¿no? Es decir, que siempre nunca están esa carencia de resolución, decíamos, ¿no? Y que se puede disminuir, no hay ningún límite absoluto en cuanto a hasta dónde se puede disminuir el margen de duda o de borrosidad, ¿no? Pero siempre hay un margen de duda o de borrosidad que puede ser prácticamente irrelevante, pero que teóricamente es igual que si fuese irrelevante, ¿no? Entonces, siempre hay un margen de duda, siempre hay un margen de duda. ¿Qué quiere decir esto? Siempre hay un margen de duda. Vamos a decirlo de otra manera. Siempre hay un margen de duda, pues quiere decir que siempre hay, bueno, eso que de manera un tanto burda se representó en el primer momento en que aquí apareció, diciendo que igual dentro de un minuto me despierto, ¿no? Y resulta que no, estaba viendo, pues no era lo que pero ya hemos quedado en que eso era simplemente una manera burda de decir cosas que pueden ser mucho más sofisticadas, ¿no? Pero simplemente que lo que pasa es que como esas verdades, precisamente porque son contingentes, les digo que es pensable la otra posibilidad, pues nunca puede estar descartado el que digamos la percepción que se ha tenido o la constatación que ha habido pueda ser rectificada, destituida, afinada o lo que sea por otra percepción posterior, ¿no? Es decir, digamos, por lo tanto, el hecho general de que una percepción puede ser rectificada, puede ser anulada, puede ser restituida por otra, ¿no? Una percepción puede ser desautorizada por otra. Bueno, esto que es tan evidente, sin embargo tiene unas condiciones sobre las cuales no hemos reflexionado hasta ahora, ¿no? Vamos a ver, si una percepción puede ser rectificada, puede ser destituida, puede ser desautorizada por otra posterior, ¿no?
si una percepción puede ser posterior o no. Es decir, si una percepción puede ser desautorizada por otra, si una percepción puede ser desautorizada por otra, es que percepciones diversas pueden ser, digamos, no compatibles entre sí. O sea, en otras palabras, eso de que yo me despierte, tiene un significado muy claro, pues sí, tiene un significado muy claro, pero ese significado implica, para que pueda ocurrir eso de yo estaba durmiendo y ahora me despierto, es preciso que lo que veo al despertarme no pueda ser verdadero al mismo tiempo que lo que veía cuando estaba durmiendo, ¿no? Pero si no me he despertado, ¿no? Simplemente lo que pasa es que sigo percibiendo. Lo que pasa es que sigo percibiendo. Si digo que me he despertado, evidentemente es porque lo que veo ahora al despertarme no es, o sea, no cabe junto con lo anterior en una misma secuencia, ¿no? Es porque hay un corte, ¿no? Es porque hay un corte. O sea, si digo que me he despertado, o no que me he despertado, que he caído de la higuera, o sea, simplemente, o que ahora veo bien lo que antes he visto mal, ¿no? ¿De acuerdo? Si puedo decir eso, es porque efectivamente hay un corte, hay una discontinuidad. Es decir, es que no puede formar todo parte de una misma secuencia. No puede formar todo parte de una misma secuencia de percepciones. Digamos, no puede ser válido todo. No puede ser válido todo, vamos a decirlo así. No puede ser válido todo. Es imposible que todo seguido sea válido. Si fuese posible que todo seguido fuese válido, entonces yo no me habría despertado. Simplemente o bien seguía soñando o bien ya estaba despierto antes. Sería una percepción continuada, seguiría percibiendo, estaba antes. ¿No? Si hay posibilidad de rectificación, de caer de la higuera, de que una percepción rectificación, etcétera, es porque no todo puede valer junto con todo. No todo puede valer. No todo puede estar en la misma secuencia. No todo puede estar en la misma secuencia de todo. No todo puede estar en la misma secuencia. O sea, digamos que de una serie de presuntas experiencias, ocurre que no todas pueden ser experiencias válidas como tales, ¿no? Que algunas tendrán que ser puestas entre paréntesis o alojadas en otros apartados, como por ejemplo el de sueño, alucinación o error sensorial o lo que queráis, ¿no? Si yo ahora me despierto y estoy en Nueva Zelanda, pongamos por caso, ¿no? Pues bueno, evidentemente es que no es hay una serie de datos en principio de experiencia, pero que no son compatibles unos con otros. Es decir, a saber, pues mi experiencia en este momento en Barcelona con mi experiencia dentro de unos segundos en Nueva Zelanda, por lo que sé también por experiencia sobre la distancia que hay de Barcelona a Nueva Zelanda, ¿no? Con lo que sé también por experiencia sobre el nivel tecnológico de los transportes, que todavía no permite semejantes traslados tan extraordinariamente rápidos, etcétera, etcétera. Pues todo eso junto no cuadra, no encaja lo uno con lo otro, no casa lo uno con lo otro. Todo eso junto no casa lo uno con lo otro, y por eso tengo que admitir ahí una exposición. O sea, tengo que clasificar una parte de eso que hay como llámese de sueño o lo que sea, y otra como llámese de vigilia, ¿no? Pero tengo que admitir ahí un momento. Bueno, lo cual quiere decir que que la característica fundamental que hasta aquí hemos atribuido a las verdades contingentes, precisamente, o sea, las verdades de experiencia, ¿no? Las verdades empíricas, ¿no? La característica que hemos atribuido hasta aquí a las verdades empíricas presupone, y si no, no tendría ningún sentido, presupone que hay una cuestión de encajar o no encajar unas cosas como otras dentro de lo empírico, de lo contingente mismo. Hay una cuestión de encajar o no encajar unas cosas como otras, de casa o no casa esto con aquello. Presupone que hay una cuestión de lo cual, evidentemente, presupone que
presupone que sepamos o no cuáles son. Hay, en el fondo, están operando en el fondo unas reglas que determinan qué casa con qué y qué no casa con qué no. Evidentemente, ¿entendido? Si no ocurriría que ciertas cosas casan unas con otras y otras no casan unas con otras, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, sí, repito el argumento, si hay posibilidad de que una percepción justifique a otra o desjustifique a otra, es porque no todo puede casar con todo, no todo puede coexistir con todo, digamos, dentro de una misma secuencia de experiencias, dentro de una misma secuencia de datos. Pero bueno, que esto ocurre, evidentemente, significa que están operando algo así como reglas que determinan qué casa con qué y qué no casa con qué no. No sabemos, quizá no sepamos cuáles son esas reglas, o a lo mejor tendremos que averiguarlo, pero que duda cabe de que hay una determinación de casa o no casa, encaja o no encaja, es compatible o no es compatible, ¿no? ¿De acuerdo? Hay una determinación. Hay una determinación de qué casa con qué y qué no casa con qué. Qué casa con qué y qué no casa con qué no. Hay una determinación. Ahora bien, esa determinación, además, como estamos viendo en el ejemplo, en todas las ilustraciones, ejemplos concretos o abstractos, como dice aquí, esa determinación de que algo casa con algo o bien no casa y que por tanto pues ha habido corte o no ha habido corte, que ha habido despertarse o caer de la higuera o no, sino que todo sigue siendo la misma experiencia, ¿no? ¿De acuerdo? Esa determinación que hace que unas cosas conecten con otras y otras en cambio no, o sea que se pueda o no se pueda admitir todo como una única secuencia de experiencia, esa determinación pues es, como se acaba de ver, como incluso estoy diciendo ahora mismo, ¿no? Es justamente algo que nos sirve para, digamos, validar o no validar determinadas percepciones como percepciones verdaderas. ¿De acuerdo? Puesto que es precisamente esa incompatibilidad, ese no casar, ese no encajar lo uno con lo otro, lo que en un momento dado me hace decir, pues no, estaba soñando, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso no era percepción válida. O bien simplemente decir, o lo era eso, o lo es esto de ahora, pero ahora no se sabe. No puede ser. ¿No? Por tanto, esas reglas que no sabemos cuáles son, pero que indudablemente las hay, puesto que hay el casar y el no casar, por lo tanto hay reglas que determinan qué casa lo uno con lo otro y qué no. Esas reglas que no sabemos cuáles son, resulta que al mismo tiempo son las reglas que nos sirven para validar o no validar algo como verdadera percepción. ¿De acuerdo? Son las reglas que nos sirven, las reglas que nos hacen, no ya que nos sirven para, porque eso parece como si las utilizásemos, ¿no? No nos sirven para eso, sino que nos hacen hacer eso, ¿no? ¿De acuerdo? Son las reglas que nos hacen validar o no validar. Son las reglas que nos hacen validar o no validar. Son las reglas que nos hacen validar o no validar algo como experiencia efectivamente a vida, ¿no? O sea, digamos, validar o no validar algo como ¿qué? Pues como empírico, precisamente, como empírico, pero empírico, no soñado, no producto de alucinación, sino efectivamente empírico, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, como empírico, por lo tanto, como contingente, pero dentro de lo contingente y con las limitaciones de lo contingente, el principio válido, ¿de acuerdo? El principio válido, mientras no haya otro ulterior despertar que lo invalide, pero eso ya sabemos que es inherente a lo empírico, ¿no? Es que nunca es definitivo, ¿no? ¿De acuerdo? Son por lo tanto esas reglas que no sabemos en qué consisten de momento, al menos, pero tiene que haberlas, ¿no? Tiene que haberlas, puesto que hay que casar, ¿no? Son esas reglas que determinan qué casa con qué y qué no casa con qué no, precisamente las que validan o invalidan algo como presencia empírica, lo cual quiere decir, atención, que esas reglas no pueden ellas mismas proceder del contenido de la experiencia, no pueden ellas mismas resultar de lo empírico, porque todo sería un círculo vicioso y resulta siendo lo empírico, ¿no? ¿De acuerdo?
todo sería un círculo vicioso, puesto que si son esas reglas las que validan o no validan lo empírico como tal, las que determinan qué es una efectiva experiencia y qué es en cambio una alucinación, un sueño o un error sensorial, si son esas reglas, por lo tanto, las que validan o no validan la experiencia misma como experiencia, si son esas reglas las que permiten distinguir entre qué es experiencia y qué es, pongamos, alucinación o lo que sea, o error, ¿no? Si son esas reglas, por lo tanto, las que validan la experiencia misma como tal, entonces no pueden proceder de ellas mismas de la experiencia. No pueden proceder ellas mismas de la experiencia. No pueden proceder ellas mismas de la experiencia. O sea, no pueden proceder, digamos, de experiencias anteriores o de una acumulación de experiencias anteriores. A ver, desde el punto de vista de la validez, no. Es decir, psicológicamente, históricamente es así, pero y cuando hablamos de, lo he dicho ya antes, cuando hablamos aquí de experiencia, de conocimiento, y en general, cuando en Kant se habla, yo también os ponéis a leer, antes os ocurrirá, ¿no? Cuando en Kant se habla de conocimiento, de percepción o algo así, de momento conocimiento, será la palabra más frecuente, o experiencia, ¿no? Conocimiento, experiencia. A ver, ten en cuenta una cosa, no le llamamos conocimiento, al hecho de que yo tenga en mi mente determinadas representaciones. Eso es de psicología, ¿no? ¿De acuerdo? No le llamamos conocimiento al hecho de que yo tenga en mi mente determinadas representaciones. Le llamamos conocimiento al que esas representaciones sean válidas. ¿De acuerdo? No al que yo las tenga, es un problema de psicólogo, puramente, ¿no? Sino al que sean válidas. Y lo que es cuestión filosófica es el en qué consiste eso que llamamos validez. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste eso que llamamos validez? O sea, no le llamamos conocimiento a la existencia psíquica de unas representaciones. Le llamamos conocimiento a la validez que tengan o no tengan esas representaciones. ¿De acuerdo? Y nuestra pregunta, cuando preguntamos por qué es el conocimiento, nuestra pregunta es ¿en qué consiste eso que llamamos validez? ¿De acuerdo? La pregunta no tiene nada que ver con la psicología, por tanto el que se diga que psicológicamente, históricamente, narrativamente, pues uno ha asumido determinadas reglas por determinadas cosas, eso no nos dice nada desde el punto de vista de lo que estamos viendo aquí, ¿no? La pregunta es no en qué consiste que operemos de determinada manera, no por qué se produce psicológicamente o históricamente que operemos de determinada manera, sino en qué consiste que ciertos modos de operar tengan eso que llamamos validez, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando decimos eso? ¿Qué queremos decir cuando decimos eso? Por conocimiento se entiende la validez de las representaciones, no las representaciones, no como se forman, sino la parte de las mismas. Y igualmente por experiencia, o sea, porque experiencia de la validez, por supuesto, validez empírica, validez contingente, pues por eso es experiencia, ¿no? ¿De acuerdo? Validez empírica, validez contingente, pero validez, ¿de acuerdo? Con esas limitaciones y con esas particularidades que hemos visto de la siempre rectificabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Resulta que, es verdad, la validez empírica es una validez siempre rectificable, ¿no? La validez empírica está sometida a eso de caer de la hilera, el sueño, el despertarse del sueño, todo eso que decimos en el momento. La validez empírica es una validez siempre eventualmente destituible, pero justamente esto ¿qué significa? Justamente esto ¿qué significa? Pues que puede no ser compatible lo de después con lo de antes y por eso lo destituye, lo suprime, o por eso hay un corte, o por eso hay que optar entre lo uno o lo otro, aunque a lo mejor no sepamos por dónde optar, pero lo que está claro es que tenemos que optar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, o sea, ¿qué significa eso de que es siempre rectificable? La validez empírica es siempre rectificable. Pues quiere decir que puede no casar lo uno con lo otro, por lo tanto podemos tener que elegir entre validar unas experiencias y validar otras. ¿Qué quiere decir esto de que puede no casar lo uno con lo otro? Pues quiere decir evidentemente que ahí están operando reglas sobre qué casa con qué y qué no casa con qué, ¿no? Por lo tanto, esas reglas son, digamos, las que por así decir, las que validan o no validan algo, ¿no?
las que validan o excluyen de la experiencia o del conocimiento algo, las que validan o no validan empíricamente algo, pues es precisamente en virtud de esas reglas, es precisamente en virtud de esas reglas el que no podamos admitirlo todo, no, si es verdadero, si yo estoy ahora en Nueva Zelanda, no podía estar hace un minuto en Barcelona, ¿no? ¿De acuerdo? Pues es precisamente en virtud de esas reglas, el que no podamos admitirlo todo, porque son reglas que validan o no validan algo como experiencia, lo cual quiere decir que esas reglas, a su vez, en cuanto a su validez, no pueden fundamentarse en la experiencia, porque son ellas las que hacen o no hacen válido como experiencia. Si son ellas las que hacen o no hacen válido, son ellas las que hacen válido o no válido como experiencia algo, entonces es imposible que se fundamenten en la experiencia. Es imposible que se fundamenten en la experiencia. Esto no quiere decir que no pertenezcan a la experiencia. Claro que pertenecen a la experiencia. Claro que pertenecen a la experiencia. Claro que pertenecen a la experiencia en el sentido de que son, por así decir, lo que determina qué es y qué no es experiencia efectivamente a vida. ¿De acuerdo? Decimos, no pueden ellas mismas fundamentarse en la experiencia, porque sería un círculo vicioso, no pueden ellas mismas fundamentarse en la experiencia, pero esto no quiere decir no pertenecen a la experiencia. Claro que pertenecen. Tanto pertenecen que son ellas mismas las que determinan qué es y qué no es experiencia. ¿Qué es y qué no es experiencia? Puesto que es en virtud de esas reglas, el que yo en un momento dado no pueda aceptar como experiencia algo que sin embargo psíquicamente sí he experimentado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el despertar de un sueño, ¿no? El típico despertar de un sueño. Son esas reglas, por tanto, las que determinan qué es y qué no es experiencia. Claro que, puesto que son esas reglas las que determinan qué es y qué no es experiencia, ¿no? Qué es y qué no es experiencia, eso quiere decir que esas reglas sean las que sean, que por supuesto todavía no sabemos cuáles son, ¿no? Eso quiere decir que esas reglas, sean las que sean, son las que pertenecen a la experiencia, puesto que son las que determinan qué es y qué no es experiencia. Pertenecen a la experiencia, pero precisamente porque determinan qué es y qué no es experiencia, lo que no puede ocurrir es que se fundamente en la experiencia, ¿no? Porque sería un ciclo vicioso, ¿no? Bueno, entonces, esas reglas, que, repito, son las que determinan qué es y qué no es experiencia, son las que determinan qué se acepta y qué no se acepta como experiencia, son las que hacen que yo en un momento dado pueda despertarme, o no pueda, sino tenga que, desgraciadamente, despertarme, ¿no? Todo no encaja, todo sí no encaja, hay que elegir de uno al otro, ¿no? Entonces, puesto que son las que validan o no validan, las que determinan qué es efectivamente experiencia, esas reglas, evidentemente, sean las que fueran, que no sabemos aún cuáles son, pues son, digamos, de antemano válidas ellas mismas para cualquier experiencia que podamos tener. O sea, evidentemente, sean las que fueren, cualquier experiencia válida que podamos tener ellas. Esas reglas, sean las que fueren, son algo tal que cualquier experiencia que podamos tener tendrá que cumplirlas, ¿no? Porque son, por así decir, el en qué consiste que algo sea experiencia. En vez de ser, por ejemplo, sueño, alucinación, ¿no? El en qué consiste que algo sea percepción empírica, de verdad, ¿no? Por tanto, serán de antemano obligatorias, de antemano vinculantes para toda experiencia que se pueda tener, porque son, por así decir, la naturaleza misma de la experiencia como tal, ¿no? Sobre el en qué consiste que algo sea experiencia. El en qué consiste que algo sea experiencia. Evidentemente, el en qué consiste que algo sea experiencia será de antemano obligatorio para toda experiencia eventual, ¿no? Para toda experiencia. De antemano válido para toda experiencia.
de antemano válido para toda experiencia que podamos tener, sí perteneciente a la experiencia y no a ninguna otra región u otro campo. O sea, esas reglas pertenecen a la experiencia, pero no con el carácter de contenidos que proceden de la experiencia, sino con el carácter de reglas que determinan qué queda validado como experiencia y qué no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿en qué consiste que algo sea experiencia? Son de antemano válidas para todas las experiencias posibles, ¿no? El lugar, y este de antemano, que enunciados 7, 8, 10, 12, no sé cuántas, en latín, por lo menos en el latín escolástico del siglo XVIII, que es una lengua que Kant maneja bastante bien, se dice a priori, ¿no? Ese de antemano que acabo de formular, en latín se dice a priori. No es que importe mucho como se dice en latín, lo que pasa es que esta es la expresión que os encontraréis por ahí, porque Kant lo pone así en medio del texto alemán, ¿no? O sea, está muy acostumbrado desde la escuela a ese latín escolástico que se empleaba en el siglo XVIII. En realidad es el primer, en realidad en su tierra, no en otras partes de Europa, es el primer filósofo que escribe pues la gran mayoría o la mayor parte con mucho de su importancia en alemán, ¿no? Y bueno, pues estaba bastante acostumbrado a emplear como lengua de escuela el latín, ¿no? Desde jovencito, ¿no? Entonces, pues en este caso lo que hace es poner la expresión latina en medio del texto alemán, ¿no? La expresión de antemano, que he estado comentando hasta ahora, pone a priori, ¿no? A priori. Entonces, bueno, naturalmente, pues tanto en el texto alemán como en traducciones de otras lenguas modernas aparece esto así, por eso lo digo, o sea, no es que me importe que lo digamos en latín, ¿no? Sino que para que lo podáis reconocer, a encontrarlo en el texto, ¿no? Cuando os pongáis a leer, ¿no? Y por lo tanto, pues sepáis esto de lo que está hablando, ¿no? O sea, de ese de antemano o incluso antes de, pero antes de que no quiere decir aparte de, ¿de acuerdo? Antes de que no quiere decir aparte de, sino que simplemente quiere, o sea, es anterior a toda experiencia, puesto que es el en qué consiste en general que algo sea experiencia, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Entendido? Es anterior a toda experiencia, o sea, anterior a esta experiencia, y experiencia, y la otra experiencia, y la otra experiencia, ¿no? ¿De acuerdo? Porque es el en qué consiste en general que algo sea experiencia. Y por eso es de antemano válido para toda experiencia que pueda haber, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, por otro lado, esto tiene también otro nombre técnico en ese mismo, en ese mismo latín escolar del siglo XVIII que Kant emplea, bueno, no siempre como le viene, por ejemplo, en este caso que vamos a ver ahora, pues no exactamente como le viene, pero sí manejándolo a su manera, pues me parece que lo maneja bastante bien y por lo tanto puede permitirse ciertos lujos, ¿no? Hay otro término técnico para decir esto, y que también pues ha pasado a las exposiciones normales y corrientes de Kant, otro término técnico para decir esto de algo no es experiencia, en el sentido de no es una u otra experiencia, en una suma de experiencias, porque es sencillamente el en qué consiste que algo sea experiencia, ¿no? Pasemos de experiencia a otro tipo a otra palabra, porque como vamos a explicar el significado de un término, pues mejor emplearlo primero en un contexto trivial, ¿no? Emplearlo primero en un contexto trivial. Una cosa es un caballo, otro caballo, otro caballo y otro caballo. Babieca, Bucéfalo, no sé si conoces estos personajes, como si son caballos famosos en la historia, ¿no? Babieca, Bucéfalo, el caballo del general Pavía, que no sé cómo se llamaba, ¿no? El caballo de Aquila, etcétera. Una cosa es un caballo, otro caballo, ¿no? Y otra cosa es el en qué consiste que algo sea caballo, en vez de ser, por ejemplo, vaca, ¿no? ¿De acuerdo? O silla o mesa, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, evidentemente, ¿en qué consiste que algo sea caballo? Pues es algo que de antemano sabemos que habrán de cumplir todos los caballos que pueda haber, ¿no? Evidentemente, porque si no lo cumpliesen ya no serían caballos, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso en ese sentido es a priori, ¿no? Es de antemano para todos los caballos posibles, ¿no? Bueno, una manera de decir esto, que
es la traducción de la traducción de la traducción de cierta palabra griega que casi mejor no mencionar por mi parte, porque voy a meter en un lío si la menciono, ¿no? Un lío en el sentido de explicar hilos históricos tremendamente complejos, ¿no? Pero de hecho, cuando llegamos al latín del siglo XVIII, ¿no? Una palabra para decir esto, por ejemplo, el puesto de caballo, ¿no? O sea, ¿en qué consiste que algo sea caballo? Cuál es evidentemente algo distinto de cualquier caballo, ¿de acuerdo? Se comprueba ahí lo de que no puede venir de, o sea, ningún caballo, al contrario, es, digamos, a priori con respecto a todo caballo posible, puesto que todo caballo posible tendrá que cumplir con ese en qué consiste ser caballo, ya que si no, no sería caballo, ¿no? ¿De acuerdo con esto? ¿En qué consiste que algo sea caballo? Pues en esa terminología que es la traducción de la traducción de la traducción de una palabra griega, y la traducción de la traducción y por lo tanto la malinterpretación de la malinterpretación de la malinterpretación de la palabra griega, pero eso no tenemos por qué seguirlo aquí, ¿no? En ese momento se diría la forma caballo, finalmente se diría la forma caballo, la forma caballo, ¿no? Fijaros una cosa muy importante, claro, una cosa muy importante. Pues bien, aquí, este uso de la palabra forma no tiene nada que ver con el uso común y corriente, incluso con el uso culto normal de la palabra forma. O sea, ese uso común y corriente de la palabra forma por nosotros, ese uso común y corriente de la palabra forma por nosotros, ese uso común y corriente de la palabra forma por nosotros tiende en gran medida a significar, ese uso común, o sea, este uso de la palabra forma que hemos visto ahora, el uso de la palabra forma que hemos visto ahora, la forma caballo, quería decir en qué consiste que algo sea caballo, por lo tanto, quería decir algo que es, por así decirlo, de antemano obligatorio, que de antemano ha de ser cumplido por todo caballo posible, ¿no? Este sentido, que acabamos de ver ahora, el sentido de forma, es completamente distinto, de cualquier sentido común y corriente, incluso culto, de la palabra forma. Porque hoy en día en todos los usos, incluso en los usos relativamente cultos y académicos, la palabra forma en cierto modo tiende a significar algo externo, algo que se superpone a una materia, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, la palabra forma hoy normalmente la empleamos pensando en que hay algo que de suyo es informe, que de suyo es neutro, que de suyo no tiene conformación o configuración, y que la forma le da. Por tanto, la forma es algo que adviene sobre, en el uso actual, es algo que adviene sobre una o cae sobre, por decir, una materia, ¿no? El uso más trivial de esto, pues es la forma que adquiere un líquido cuando entra en una botella, por ejemplo, ¿no? El líquido ya está ahí, solo que por el hecho de meterlo en la botella se te da una, o sea, por el hecho de que entre en la botella tiene una determinada forma, ¿no? Bueno, esto es un uso muy trivial, pero incluso usos más cultos en nuestro lenguaje actual de la palabra forma tienen esta connotación, de que se supone algo y a ese algo se le añade una forma. Esto aquí no vale, cuidado, esto aquí no vale. O sea, en lo que acabamos de decir poniendo acá, eso no vale. Ahí, o sea, la prueba es que, vamos a ver, la prueba es que, bueno, no vale en primer lugar, porque lo que ahí llamamos forma, cuando decimos que la forma caballo es en qué consiste ser caballo, bueno, esto no es nada que se le añada a una materia informe, sino simplemente que es en qué consiste, no es nada que se añada a una materia informe, sino que simplemente es en qué consiste que la cosa sea lo que es, ¿no? ¿En qué consiste que la cosa sea lo que es? O dicho otros términos, en ese uso
en ese uso habitual, común y corriente hoy de la palabra forma, en el cual forma es algo que se le añade a un elemento informe, a una materia, como por ejemplo la forma de un líquido en una botella, en ese uso la forma es precisamente no a priori, sino a posteriori, se añade, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, en ese uso común y corriente nuestro, justamente la forma es lo que viene después, por lo tanto es lo contrario de a priori, ¿no? ¿Entendido? ¿Está claro? En ese uso común y corriente hoy, forma es algo que se añade. Hay un material informe o relativamente informe y se le añade una forma. Y eso, Kant, que conocía ese latín bastante bien, jamás le llamaría a priori. ¿De acuerdo? Porque al contrario es algo que se añade, por tanto que viene después, que es a posteriori precisamente, ¿no? ¿De acuerdo? Es a posteriori precisamente. Por tanto, cuidado. La palabra forma en el uso que normalmente le damos, incluso en el lenguaje culto y académico, no vale. No vale. O sea, no es que de alguna parte venga algún material y ese material sea conformado. Como le pasa a un líquido cuando entra en una botella. Eso no hay nada. Eso no hay nada. Ya sé que a veces se registran por ahí exposiciones de Kant que manejan este esquema, bueno, pues de una contaminación producida por palabras como forma y otras, ¿no? Pero eso es falso. O sea, forma en ese sentido, hay un material preexistente y ese material recibe una configuración, eso no tiene nada que ver con nada. La forma de algo es el en qué consiste que ese algo sea el algo que es. ¿De acuerdo? La forma caballo es el en qué consiste que algo sea caballo en vez de ser, por ejemplo, vaca o silla, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir forma, ¿no? Bueno, entonces, si hemos dicho que esas reglas, que no sabemos cuáles son, esas reglas que hay, que no sabemos cuáles son, pero que inevitablemente las hay detrás del hecho de que no todo concierte con todo, y de que por lo tanto pues a veces tengas que despertar del sueño, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, si esas reglas, decíamos, son lo que determina qué es y qué no es experiencia, son lo que me permite asumir como experiencia efectivamente a vida determinadas percepciones y en cambio tener que rechazar otras, o por lo menos no poder asumirlas todas juntas y tener que elegir, ¿no? Entonces, por lo tanto son esas reglas lo que determina si algo puede o no puede ser asumido como experiencia, y por lo tanto son el en qué consiste que algo sea experiencia, ¿no? Y por eso hemos dicho que son de antemano válidas para toda experiencia posible, o sea, a priori, de antemano, válidas para toda experiencia posible, estamos diciendo que son en qué consiste que la experiencia sea experiencia, en qué consiste que el conocimiento sea conocimiento, y por lo tanto estamos diciendo, si le llamamos la forma caballo, o la forma de caballo, en qué consiste que un caballo sea caballo, entonces a esas reglas o lo que sea, que no sabemos cuáles son, le estamos llamando la forma del conocimiento, la forma de la experiencia, ¿no? Bueno, la forma del conocimiento, la forma de la experiencia, ¿no? Estamos llamando la forma del conocimiento, la forma de la experiencia. Digamos, no en el la forma del conocimiento, la forma de la experiencia quiere decir aquello que determina qué es y qué no es conocimiento, qué es y qué no es experiencia, ¿no? La forma de conocimiento quiere decir en qué consiste que algo sea conocimiento. Por tanto, la forma de conocimiento quiere decir algo así como en qué consiste la validez, ¿no? ¿En qué consiste la validez? ¿En qué consiste la validez? Bueno, por lo tanto ya tenemos dos maneras de designar eso, o sea, o lo a priori, ¿no? O la forma de conocimiento, la forma de la experiencia. Cuidado, insisto. No forma de la experiencia, forma del conocimiento, en el sentido de que en la experiencia, en el conocimiento, haya algún material sobre el cual tenga una forma. Ya hemos dicho que eso no. Claro. Ya hemos dicho que eso no, y que Kant, que sabía latín, nunca le llamaría eso a priori, precisamente le llamaría a posteriori, porque es algo que se añade.
Por tanto, no en ese sentido. Lo de forma de conocimiento no es en ese sentido, de que sea alguna forma que se añade a alguna materia con forma de conocimiento quiere decir que es lo que de antemano determina qué es y qué no es conocimiento. Lo que de antemano determina qué es y qué no es conocimiento. Del mismo modo que la forma caballo es lo que determina qué es y qué no es un caballo. O sea, es lo que hace que Vallecas sea un caballo y esto en cambio no. Bueno, fijaros bien. Si esas reglas o lo que sea, fijaros bien hasta qué punto hemos avanzado con esto algo en el camino de la solución de la problemática planteada por la división de las verdades necesarias y contingentes. Vamos a ver hasta qué punto hemos avanzado algo en la solución del problema que se planteó en los primeros minutos de este curso, ¿no? A ver si hemos avanzado algo. Bueno, algo sí, quizá no mucho, quizá no todo, pero algo sí. Algo sí en el sentido siguiente. Vamos a ver. Resulta que dentro del propio problema de las verdades contingentes, que era eso de la posibilidad de rectificar, de la posibilidad de caer de la higuera, de la posibilidad de despertar del sueño, dentro de eso hemos encontrado que eso mismo nos demuestra que tiene que haber algo así como unas reglas de conexión, por así decirlo, ¿no? Como unas reglas de compatibilidad de lo uno con lo otro. Tiene que haber unas reglas y que esas reglas son de antemano válidas para toda experiencia posible. Bueno, ese de antemano válidas para toda experiencia posible, de antemano toda experiencia que podamos tener habrá de cumplirlas, ¿no? Porque si no, no sería experiencia. Ese de antemano válidas para toda experiencia posible. A ver, eso pudiera tener algo que ver, eso de reglas de antemano válidas para toda experiencia posible, pudiera tener algo que ver con el concepto rudimentario al comienzo que hasta ahora teníamos de el otro tipo de verdades, de las verdades necesarias, ¿de acuerdo? De las verdades necesarias. O sea, verdades que no dependen de experiencias que tengamos o no tengamos, sino que son de antemano válidas para todos los casos, para todas las experiencias que podemos tener. Eso pudiera tener algo que ver entonces con el otro tipo de verdades. Y pudiera suceder entonces que estemos encontrando las verdades necesarias, por así decir, en el seno mismo de las verdades empíricas, ¿no? ¿De acuerdo? Podría suceder que estemos encontrando en las verdades necesarias en el seno mismo de las verdades empíricas, en el sentido de que para que pueda darse esa situación de verdad empírica y de verdad rectificable, de poder caer de la higuera, de poder despertar del sueño, ¿no? Para que pueda darse eso es preciso que haya reglas de antemano obligatorias para toda experiencia posible. Si no, sería compatible todo con todo y por tanto nunca caeríamos de la higuera y nunca despertaríamos de ningún sueño, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene que haber, por lo tanto, para que sí pueda haber caer de la higuera, despertar del sueño, tiene que haber, por lo tanto, reglas, digamos, de antemano obligatorias. Reglas de antemano obligatorias. Pero de antemano obligatorias quiere decir obligatorias para todos los casos posibles que pudieran darse. Y por tanto eso parece que rima con lo que hacemos en medio de verdades necesarias, ¿no? Por verdades necesarias. Con una diferencia, que a lo mejor más de uno está notando, con una diferencia y que es muy importante. Que si es así, o sea, si esto es, si ahí es donde encontramos las verdades necesarias, o sea, en estas reglas que de antemano son válidas o obligatorias para toda experiencia posible, porque son simplemente el qué es y qué no es experiencia, ¿no? Si es así, si ahí es donde encontramos las verdades necesarias, entonces tenemos una nota que añadir, algo que añadir al concepto que hasta ahora teníamos de las verdades necesarias. Que es que las verdades necesarias, de todos modos, lo que no son es ajenas a lo empírico, es decir, pertenecientes a algún otro mundo. ¿De acuerdo? Lo que no son es ajenas a lo empírico. O sea, son efectivamente, no son empíricamente fundamentadas, no se fundamentan ellas mismas en la experiencia, y ya hemos dicho que en efecto eso no podría ser porque sería un círculo vicioso, ¿no? No se fundamentan ellas mismas en la experiencia, pero no son ajenas a lo empírico porque son sencillamente en qué consiste la validez empírica misma, ¿no? La forma misma de validez empírica, la forma misma de experiencia, ¿no? Por lo tanto, esa validez necesaria que tiene, cuidado, validez necesaria, pero validez necesaria quiere decir validez para toda experiencia posible, no validez al margen de la experiencia, ¿está claro? No validez al margen de la experiencia, sino ser obligatorias para toda experiencia posible. Ser de antemano obligatorias para toda experiencia posible. Por lo tanto, son verdades
necesarias, las que podemos efectivamente admitir como necesarias. Son verdades ciertamente no empíricas, pero no empíricas quiere decir que no se fundamentan en uno u otro contenido de la experiencia. Nada más que eso. No empíricas quiere decir que no se fundamentan en uno u otro contenido de la experiencia. No quiere decir que no pertenezcan a la experiencia. ¿Está claro? Es justamente a la experiencia a donde pertenecen las verdades necesarias. Es justamente a la experiencia a donde pertenecen las verdades necesarias. Solo que pertenecen no como contenidos determinados de la experiencia, no como contenidos determinados de la experiencia, sino como en qué consiste en general que la experiencia sea experiencia. ¿Qué es lo que diferencia una experiencia de aquello que queda invalidado incluso de una experiencia, ¿no? Que es lo que en un momento dado nos obliga a despertar de un sueño o a caer de una guerra, ¿no? No es que sean las verdades necesarias, por lo tanto, no pertenecen a otro terreno que las verdades empíricas, ¿no? ¿De acuerdo? Que pertenecen a la experiencia, solo que no como contenidos de la experiencia, no como este o aquel otro contenido o una suma de contenidos de la experiencia, sino como en qué consiste en general que la experiencia es una experiencia, en qué consiste que algo quede o no quede validado como experiencia. Por lo tanto, pertenecen a la experiencia como eso que llamábamos la forma de la experiencia, y hablo de que ese sentido me tanto el sentido de la palabra forma. Forma caballo quiere decir en qué consiste que algo sea o no sea un caballo, ¿no? En este caso, en qué consiste que algo sea o no sea un caballo. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí, vamos a ver, sí, quizá todavía, sí, todavía falta, sí, no creo que sea prudente tratar de añadir otro concepto más, porque quedaría muy demasiado apresurado, ¿no? Pero sí tengo que decir lo siguiente. Bueno, hemos visto entonces que cómo efectivamente al conectarse entre sí, dos problemas, al considerar conjuntamente los problemas de las verdades necesarias y de las verdades contingentes, sí que efectivamente se avanza algo, no sabemos si mucho, en la solución efectivamente de esa apoya con la que nos encontrábamos al comienzo de la clase anterior de hoy, de la primera clase, de que bueno, pues hay un problema con las verdades contingentes y otro problema con las verdades necesarias. Justamente el problema de las verdades contingentes, eso de que sean siempre rectificables, nos ayudaban a entender cómo, digamos, en la naturaleza misma de lo contingente o de lo empírico como tal está implicado en lo necesario, ¿no? Puesto que al ser la naturaleza de lo contingente, pues es válido para todo lo contingente, ¿no? Es válido para todo lo contingente y por lo tanto es en ese sentido necesario, es decir, que todo lo contingente habrá de cumplirlo, todo lo contingente habrá de cumplir esas reglas, ¿no? Pero no es necesario más que en este sentido, o sea, por lo tanto no es necesario en el sentido de ajeno a la experiencia, simplemente de ajeno a lo empírico, sino necesario en el sentido de que es obligatorio para todo. Pero ¿qué quiere decir para todo? Pues para todo lo empírico, precisamente, ¿no? Para todo lo empírico, precisamente, ¿no? Bien, entonces, al hacer esto, bueno, hemos introducido dos términos que hay que alojar debidamente, el término a priori y el término forma, ¿no? Forma, lo a priori de la experiencia y la forma de la experiencia, por lo tanto no estamos en ningún caso en nada ajeno a la experiencia o distinto que fuese otro mundo aparte de la experiencia, sino en la constitución de la experiencia misma como tal, ¿no? Entonces, el término a priori y el término forma, tenemos que introducir todavía algún otro término más, tenemos que introducir todavía algún otro término más, y eso es lo que dudaba yo de intentar introducir a ahora, pero me decido por no hacerlo, ¿no? Pero simplemente que sepáis que todavía queda algún otro palabra más ahí por meter, ¿de acuerdo? Palabra que, como otra vez lo mismo, o sea, eximir no tendrá mayor importancia, pero que sí que es importante que lo asimiléis, porque lo emplea Kant, ¿no? Y muy profusamente, y por lo tanto es lo que suele aparecer en la exposición de Kant. Como se supone que vais a conocer más exposiciones de Kant que esta que me dicen a mí, si comentáis ciertos términos de ¿no? Les falta todavía alguno, por lo tanto todavía puede haber confusiones con las palabrejas que haremos ahí, ¿no?